Bueno, entonces ahora sí, buenas tardes, vamos a iniciar. ¿Están viendo la pantalla Sí, señor. del tema? Listo, vamos a ver cómo nos va hoy si no se nos cae la llamada, la señal. Listo, entonces vamos a arrancar con lo que es el teorema central del límite. Bueno, entonces ya la vez pasada habíamos visto mm, lo que sucedía con la distribución distribución de las medias. Ahora vamos pues continuando con esa parte, pero entonces vamos a hablar de lo que es la teoría central del límite como tal. Entonces digamos que cuando sucede que digamos, no se sabe si una población si está normalmente distribuida o digamos que no cumple con las condiciones, si no sabemos si cumple con las condiciones o no. Pero las medias muestrales se distribuyen con una distribución, digamos, valga la redundancia, normalmente, entonces podemos estar hablando que podemos trabajar lo que es el teorema central del límite. Además, dentro de eso, tenemos que tener en cuenta la situación, por ejemplo, el tamaño de la muestra. ¿Sí? En donde el tamaño de la muestra n pues es mayor o igual a 30. Para eso, entonces vamos a trabajar con la fórmula que esta también la alcanzamos a ver la vez pasada, la media menos el dato, perdón, menos la media sobre la desviación sobre la raíz de los datos. Perdón, me salté, no. Ahora, sí, aquí está. Bueno, eh, veamos, por ejemplo, esta situación. Nos dice que, por ejemplo, una compañía con un salario de 439.000 quincenal de 1.235 obreros tiene una desviación de 25.500. Digamos que nos dice que si se toma una muestra aleatoria de 49 obreros, ¿cuál es la probabilidad de que el promedio de dicha muestra sea mayor que 421.000? Entonces, digamos que ahí que no se sabe si los salarios se distribuyen normalmente. Digamos que por lo general los ejercicios lo dicen, pero en este caso no lo está diciendo. ¿M? Entonces es una de las condiciones que empezamos a ver de lo que es la teoría, el teorema central del límite. Ahora, la otra situación es la que veíamos aquí anteriormente. El tamaño de la muestra es mayor o igual que 30. ¿Listo? Entonces, podemos hablar bueno, también conocemos la desviación en este caso. Se conoce la desviación. Entonces, en este caso, las medias muestrales se distribuirán normalmente. Fue cuando hicimos lo del ejercicio anterior, donde calculábamos de, la, de los 6 obreros, sacábamos muestras y sacábamos el promedio de las muestras y veíamos que el comportamiento era de la media, o digámoslo, de la media de la totalidad de la población, que para el ejercicio que hicimos fue la población, fueron 6 elementos. ¿Listo? Entonces con esta vamos a calcular la probabilidad de dicha muestra. Entonces tenemos que calcular nuestro z, tenemos que tomar los elementos de ahí, en este caso, mmm, tenemos el z, que es igual al x barra menos sobre la desviación sobre la raíz de n. Nuestro x nos decía que la probabilidad de dicha muestra sea mayor de 421.000. Entonces X es 421.000. La media
Un promedio quincenal de 439.000. ¿Sí están viendo la pantalla donde estoy escribiendo? No sé si la Sí, están señor. viendo. Ah, bueno, listo. Nos habla de una desviación de 25.500 y el total, en este caso habían dicho que eran de el N de 49 obreros. Entonces vamos a calcular el Z. Ah, bueno, entonces lo que les decía, ahí lo que tenemos que tener en cuenta es que el tamaño también de la muestra es mayor de 30. Para nuestro caso, pues es 49. ¿Mm? Entonces vamos a calcular ese valor de Z, que sería los 421.000 menos los 439.000 sobre los 25.500 sobre la raíz de 49. Entonces el ejercicio nos pide cuál es la probabilidad de que el promedio de dicha muestra sea mayor que 421.000 quincenales. Entonces tendríamos que calcular el Z. Ese Z nos Menos daría, 4,94. gracias, menos 4.94. Es el que vamos a buscar en la tabla. Tengo lista la tabla. Ustedes tendrán por ahí a la mano la tabla de la Z, de la distribución normal. Pero de la primera tabla que nos envió o de la que nos envió hoy. Ah, sí. No, la de hoy no, la de hoy todavía no la. Ya no sé, un ratito la vamos a ver. No, la de la anterior. A ver si la tengo aquí. Tabla de distribución normal. No, creo Ah, que sí, pero el aquí está. -4 no está. Ah, ya. Sí, ahí está menos 3.44. 3.40, bueno, 3.49. Bueno, ¿qué sucede ahí entonces? Como nos pide que sea mayor, lo que hemos visto es que cuando sucede eso, digamos que por acá está el Z que es menos 4.94. Acordémonos que lo que nos da el resultado, nos da el ejercicio siempre es hacia atrás, de ahí para atrás. En este caso, como lo más pequeñito que nos da es menos 3 bueno, menos 3 punto algo, quiere decir que el resto, o sea, lo que queda hacia adelante, todo esto, toda esta partecita que queda hacia adelante, es lo que sería la probabilidad, ¿no? ¿Mm? Entonces ahí cuando nos dio esa situación nos dice cuál sería la probabilidad de que sea mayor de 421.000, entonces estaríamos diciendo que la Que es del probabilidad cien por sería el cien por ciento ciento Exacto, porque toda esta área bajo la curva corresponde a la unidad o al 100%. ¿Listo? Entonces, eso es cuando, pues digamos que no conocemos, como nos dice ahí, eh, el tamaño de no sabemos si la población cómo se distribuye, si se distribuye o no normalmente, pero con la muestra sí lo podemos tomar. ¿Sí? Y entonces hacemos, digamos que esa aproximación. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí, seguimos con. Ahora nos dice, bueno, una preguntita. Me imagino que a usted le llegó el enlace, ¿no? Para conectarse, que solamente están ustedes dos. Sí, 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 sí llegó el enlace. Igual en que apenas el profesor envía el correo, pues eso se sube directamente al calendario. Entonces, pues, de todas formas el calendario avisa que uno tiene clase. Bueno, listo. Sí, porque es que como solamente están ustedes dos,
Entonces quería saber era eso. Listo. Bueno, continuamos entonces. La ley T Student, esa entonces de ahí, de esa sí es la que vamos a mirar la tablita que les envié. ¿Listo? Y tomando esa ley vamos a mirar lo que es la distribución en el muestreo de la media. ¿Mm? Entonces, ahora, ¿qué sucede cuando hablamos, digamos que el tamaño de la muestra ahora es pequeño? Antes la habíamos visto cuando el tamaño era grande, ¿sí? Entonces, ahora en este caso, cuando el n es menor que 30 y además no se conoce la desviación estándar de la población, ¿listo? Entonces ahí aparece el nombre del señor, William Yo, profe, Bossert. estaba haciendo el mandado. Buenas, no hay juicio. Usted no puede salir, mano. Se Pero enferma y es después que yo quedo con el hay una, 75% hay una de tienda en los el conjunto, estudiantes, profe. mano. Si haga el chistoso. Listo, bueno, Listo, continuamos profe. entonces. Listo. Bueno, entonces habla de este señor que fue el creador y el investigador, donde encontró que en lugar de utilizar la que hemos visto hasta ahora, la distribución normal Z, ¿m? Se puede utilizar un estadístico T, que es parecido a la Z, ¿m? Que se denomina la ley T-Student y que puede escribirse, digámoslo, de manera parecida. Si nos damos cuenta, es muy similar a la distribución normal, sino que en este caso, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar con la distribución, con la desviación, no de la población, sino de la muestra, ¿sí? Entonces, digamos que esa es un poco la finalidad de la distribución de Student, donde ahí solamente va a cambiar la distribución, la desviación, perdón. Entonces, aquí, ¿qué hay que tener en cuenta? Se va a trabajar sobre el supuesto que la población se distribuye normalmente, ¿no? Por lo general, si siempre cuando hacemos ejercicio nos damos cuenta que las distribuciones tienden hacia un valor, o sea, en forma de campana, ¿m? Forma de campana, que es lo que llamamos las medidas de tendencia central, cuando uno está empezando a ver la distribución en forma de campana. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Aunque pues no es la restricción que dice no debe ser muy grande, la población se va a distribuir, como les decía, campaniforme, o sea, en forma de campana y no demasiado asimétrica. Es decir, que podemos tener una gráfica que puede ser de algo así. Sí, no es tan simétrica como decimos que. Eh, ¿Qué sucede acá? Ah, por favor, saluden en el chat, antes de que se me olvide. Saludito en el chat. Normal, profe, así hablando. ¿Qué sucede con la distribución de ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? eh, con la distribución de test student? Digamos Ya, ya, profe, ya. que ponga Ya, cuidado, profe, ya, mano, no todo se, bien. no se vaya. Sí, sigue por ahí los mandados, ok. Bueno, ¿qué dice ahí? Entonces que tiene que ser, o bueno, la distribución test student es un poco más achatada, simétrica y campaniforme. Bueno, eso es igual a la anterior, a la que hemos visto la distribución normal. ¿M? La media, digamos que es cero, pero con mayor probabilidad de obtener valores extremos. Esta habla de situaciones, digamos, que sucede cuando obtenemos ya valores, digamos, que están fuera o se están alejando de la media como tal. Entonces aquí habla ya de la tabla que les envié. La distribución test-student utiliza una tabla de probabilidad especial. Habla de un cálculo en la compensación y que nos habla de unos grados de libertad. No sé si ya la tengan a la mano para que la miren ahí. Habla de unos grados de libertad. Y pues digamos que también pues trabaja con el tamaño de la muestra N, ¿sí? Al cual ese grado de libertad le vamos a
digamos que se le ha restado tantas unidades como parámetros de la población haya que estimar a partir de la muestra. Ya ahorita vamos a hacer un ejercicio. ¿Mm? Profe, una pregunta, ¿ese grado de Para el libertad está en caso la que vamos tabla? a trabajar. Sí, espera un momentico, la coloco para que la vean ahí. Tabla estudio, acá está. No sé si ahí la ven. Sí, señor. A ver, un poquito más grande. Bueno, ahí, ¿qué sucede? Aquí está. Esta es la tabla de Student. Este es el valor del B, que es el de los Ah, grados de listo. libertad, Listo, listo. ¿sí? Los grados de libertad, y aquí es donde se va a buscar el valor. ¿Listo? Aquí tenemos que tener en cuenta este uno menos alfa, que ahorita lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, bueno, estamos aquí en esta parte. En el caso de la distribución, en el muestreo de la media, que es la que vamos a ver, tendremos que estimar el parámetro de la desviación, ¿sí? Por lo cual, para conocer los grados de libertad T, tendremos que restarle el tamaño de la muestra N, el valor de 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a mirar? Tenemos, por ejemplo, digamos que esta situación nos habla de los grados de libertad 16 y nos habla de una desviación de, perdón, nos piden un porcentaje, un alfa, que es el que está acá, este que aparece acá, alfa, 1 menos alfa, de 0, ay, perdón, de 0,05. ¿Mm? Es decir, digamos que el valor que nos da es este que nos está pidiendo, este es el alfa que dice ahí, y el valor que nos da, entonces lo tenemos que restar. ¿Mm? Lo que pasa es que en este caso, digamos que ahí es simétrica, y repartimos ese 0,005 para los dos lados. ¿Mm? Entonces, este valor es el que vamos a buscar en la tabla. ¿Ah? Pues aquí ya está, pero digámoslo, al buscarlo en la tabla, lo buscamos de esta manera. Los grados de libertad que me dice que son 16. Entonces vamos aquí a la tabla. ¿Y el alfa cómo sería? Uno menos alfa, ¿cómo sería? ¿0,6? Ya. Exacto. No, los grados de libertad 16. 16. Entonces por aquí estamos. Sí, ya le restamos Sí, sí, supuestamente, sí. ¿no? Ahí ya se le restó. Ujú. Serían 16. Listo, ya el grado de libertad es ese. Ahora, el 1 menos Sí. el alfa que habíamos dicho era de 0,005, creo que fue. ¿Sí? 0,005, sí. Entonces, ese nos da, ese 1 menos 0, nos da 0,995, Sí, que es sí, este. ¿cómo no? Entonces, donde se, 2,921. donde se cruzan los dos, este valor, ese sería el valor Sí, de señor. nuestro T. ¿Mm? Señor. ¿Listo? Entonces así se busca. Con los grados de libertad le restamos una unidad y al otro, entonces, hacemos, dependiendo el porcentaje o el valor que nos estén dando, le Se le resta restamos este también uno. a ese valor. Uno menos, sí, aquí lo Sí, sí, dice, sí. aquí está. Uno menos ese valor, y entonces ahí ubicamos el valor y donde digamos que ahí el cruce de los dos datos sería el valor que estamos buscando. Bueno, entonces seguimos. Entonces ese valor sería el que nos estarían, digamos, dando, y entonces digamos que ese t va a variar entre esos dos valores. Entonces digamos que 0,005 a ambos lados, eso nos da Entiendo. 0,01, ¿sí? O Sí, bueno, señor. 0,1, 0, perdón, 0,01, 0,01, sí. Y entonces en el centro nos quedaría el restante, que sería el 99 o el 99%. ¿Mm? Entonces, dependiendo de la situación, si cae dentro de ese valor o fuera de ese valor, entonces es donde vamos a, digamos, a dar nuestro resultado o a tomar la decisión o dependiendo lo que sea, entonces vamos a dar la respuesta. ¿Listo?
Eso es como para buscarlo en la tabla y buscándolo en la tabla entonces ya pues damos nuestro, digamos que veredicto, digámoslo así. ¿Listo? Entonces vamos a mirar ya un ejemplo. Nos dice que un fabricante de medicamentos afirma que el mismo tiene, el medicamento tiene una vida media útil de 1000 horas y un distribuidor pone en duda esa afirmación. El fabricante dice una cosa y el distribuidor dice que, digamos que no está de acuerdo. Y dice que para probarlo va a tomar una muestra de 25 frascos del medicamento y encontrar que la vida media útil de dicha muestra es de 970 horas con una desviación de 24 horas. Entonces, más o menos 24 horas tiene de variación. El distribuidor, entonces, va a aceptar la afirmación del fabricante, pero dice que si el valor va a fluctuar entre menos 0,025, entre menos 0,025 y 0,025. Entonces, digamos, ¿qué debe concluir el distribuidor? Aquí nos dice suponer que la duración de la droga se distribuye normalmente. Entonces vamos, ahí tenemos que digamos que de acuerdo a esta información, buscar los elementos que nos están dando. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Primero, pues la fórmula que nos están, la de T, que decíamos que es muy parecida, ¿no es cierto? A la de Z. Ahora, los datos que nos están dando. Me está preguntando, dice, encuentre que la vida media útil de dicha muestra es de 970 horas. ¿Mm? Y aquí dice que la vida media útil es de 1000 horas. O sea que el X, nuestro X que nos están pidiendo, es de 900 y nos está diciendo, este mu, es el que dice acá, afirma que el fabricante afirma que él tiene una vida media útil de 1000 horas, el medicamento. ¿Listo? ¿Qué más nos dice? Aquí nos habla que 25 frascos de medicamento, ese sería nuestro N, pero aquí dice que se encuentra con una vida media útil de dicha muestra es de 970 horas con desviación estándar de 24. O sea que él habla que ahí la desviación que me están dando es la del medicamento, o sea, es el S, ¿sí? No es la de la población. Y el N ya nos habíamos dicho que era los 25 frascos. ¿Listo? Entonces ahí es donde vamos a calcular el T. El T que sería 970 menos 1000 sobre el S que es 24 sobre la raíz de 25. Menos seis punto Bueno, veinticinco menos 6 gracias, 6,25. ¿Listo? Ese valor es el que nos está dando T, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué nos dice el enunciado de más? Nos dice que el distribuidor aceptará la afirmación del fabricante si el valor de T calculado fluctúa entre menos 0,025 y 0,025. ¿Listo? Entonces, este es como la clavecita para buscarlo en la tabla de distribución.
Entonces lo vamos a buscar en la tabla, en la T. Entonces ahí donde tenemos que ir a la tabla de T y tenemos que tomar entonces, tenemos que buscarlo en la tabla de T. Ah, nuestro N, tenemos que, el grado de libertad. Al N tenemos que restar 1, o sea que sería 24. 24 está acá. Y el otro dato es 1 menos el valor que me está dando aquí el enunciado, 0,025. ¿Mm? 0,975. Ese es el que no. 0.975. ¿Cómo? Perdón. No escuché. 0.975, ¿sí? ¿No me escucha? Eso. Ahí. Sí, sí, ya. Sí, sí, ya te estoy escuchando. Entonces, ese valor, pues es que es en esta columna, uno, 2, 3, la cuarta columna y el 24. 1, 2, 3, 4. Este sería el valor, 2,064. ¿Listo? Entonces, lo que me está diciendo este, este enunciado. El T nos dio menos 6,25. Entonces, digamos que tendríamos, si nosotros hiciéramos la distribución como para entenderlo gráficamente, tenemos la distribución de esa manera. Y digamos que el valor que nos dio en la tabla, por acá está menos 2,064 y por acá está el otro valor, 2,064. Ahí estarían los dos valores. ¿Mm? Y esto es lo que se encontraría por fuera de esos valores. ¿Qué nos dio a nosotros? Nos dio menos 6,25. O sea, está, digamos que por acá. Por acá está menos 6,25. Sí, con ese valor que nos está dando. Porque aquí, para este lado, estaría el 0,025 que nos está diciendo el ejercicio. ¿Sí? Y en este pedacito, 0,025. Y aquí el otro, 0,025. ¿Listo? Entonces aquí se va a estar el restante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que mirar? Que esto se encuentra por fuera de ese rango. ¿Mm? Está por fuera de ese intervalo. ¿Mm? Entonces, digamos que, ¿qué se puede decir? O sea, lo que nos está preguntando. ¿Qué debería concluir el distribuidor? ¿Mm? Se supone que la duración de la droga se distribuye normalmente. Entonces, digamos que lo que está diciendo el fabricante es que el mismo tiene una vida útil de 1000 horas y que caería dentro de ese rango. Como nos está cayendo fuera de ese rango, entonces digamos que no podíamos estar diciendo que esa muestra pertenece, digamos que a esa población. ¿Mm? Digamos que solamente este 0,025 y este 0,25 quedarían el 0,05, o sea que quedaría al 5%. Solamente el 5% se sale de ese intervalo. ¿Mm? No pertenece, entonces lo que estaríamos diciendo es que no pertenece, digamos que a esa población o a ese resultado que estaba
que estaba diciendo el fabricante. ¿Listo? No está cayendo dentro de ese intervalo. ¿Sí quedó claro? Sí, Sí, Bueno, señor. listo. ¿No han llegado más compañeros o qué pasó? Martínez. Ah, sí, ya están todos. Ya llegaron. sí, Listo, listo. Bueno, entonces continuamos. Distribución ahora en el muestreo de la diferencia de medias en poblaciones normales independientes. Entonces ahora, digamos que, ¿qué sucede aquí? Queremos, digamos que, identificar cuando tenemos, pues, digamos, dos poblaciones independientes, ¿m? Y queremos, por ejemplo, comparar. ¿M? En este caso, por ejemplo, comparar los ingresos promedio que presentan dos regiones. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a haber dos poblaciones, digamos, una población X y una población Y. La población X, digamos que va a tener un tamaño N1, la población Y va a tener un tamaño N2, lo mismo así con sus medias, μ1, μ2, y sus desviaciones, lo mismo. Cada una, pues digamos, su media, su tamaño y su desviación, pues cada una va a tener cada una la suya. ¿M? Habla de las poblaciones XY, se obtienen muestras de tamaño N1 y N2, ¿sí? Este es el tamaño de la población y este es el tamaño de la muestra. Esas van a tener sus medias respectivas. X barra minúscula y Y barra minúscula. Y las diferencias pues va a ser X barra menos Y barra minúscula. ¿Listo? Entonces aquí habla de distribución en el muestreo de las diferencias de medias en poblaciones diferentes. Diferencias de medias en poblaciones diferentes. Parecido a un ejercicio que hicimos, ¿cuántas, digamos, posibles opciones se pueden presentar? Digamos que para la población uno va a ser de la población, las diferentes muestras que se pueden presentar, dependiendo de la población y dependiendo de la muestra, la combinación que obtengamos de ellas, de la población X. Lo mismo hacemos con la población, con la población 2. Lo mismo, la combinación de la cantidad de elementos que tenga la población por la cantidad de muestras que se van a sacar. Eso van a ser las muestras de la población Y. Y para obtener, digamos, los pares de muestras, pues va a ser la multiplicación de las dos cantidades de población de muestras que se obtengan para X y las muestras que se obtengan para Y. Hablando aquí entonces también, ¿qué sucede? Las distribuciones, las diferencias de las medidas muestrales, que es una variable, pues digamos aleatoria, porque como se toman diferentes muestras de forma independiente, entonces también vamos a asumir que se distribuyen normalmente, de acuerdo a los siguientes casos que vamos a ver. Primero, pues cuando la población es XY se distribuye normalmente y se conocen las desviaciones estándar. Aquí no nos importa el tamaño de la muestra. Ahora, la segunda, cuando las poblaciones se distribuyen normalmente, igual que arriba, y no se conocen las desviaciones estándar. En la anterior se conocen y se conocen. En esta no se conocen las desviaciones estándar en ambas poblaciones, pero el tamaño de las muestras es mayor a 30 de una y de la otra, o la suma de las dos da mayor a 60. En este caso, pues vamos a asumir que las desviaciones estándar de las muestras van a reemplazar el de las poblaciones, que es el que en el de arriba sí se conoce. Y el último, pues adoptando el teorema central de límite que vimos anteriormente, cuando las poblaciones no son normales, o no se sabe nada de ellas, pero
asumimos que el N1 más o el N, y el N2 y su suma va a ser mayor a 60. Que el N1 va a ser mayor a 30, el N2 mayor a 30, o que la suma de sus dos sea mayor a 60. Entonces aquí unos elementos que aparecen, que son la diferencia de las medias muestrales, que va a ser la diferencia de una menos, perdón, la diferencia de, bueno, la media de una menos menos la otra. Esa sería la media de las diferencias muestrales. Va a ser mu x barra sub x barra menos y barra minúscula. Y la desviación estándar o el error, que va a estar calculado de esta manera. El z, esta sería la desviación. Este sería para calcular el z. El x1 menos el x2 menos las diferencias de las medias sobre las desviaciones sobre el tamaño de de las muestras de la población. Vamos con un ejercicio entonces. Aquí nos dice que un rodamiento para una troqueladora producida por una empresa A tiene una vida media de 3.5 años y una desviación de 0,4 años. Ahora, el mismo tipo de rodamiento producido por la empresa B tiene una vida media de 3.3 años con una desviación de 0.3 años. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que una muestra de 25 rodamientos de la empresa A tenga una vida media de por lo menos 0,4 años más que la vida media de una muestra de 36 rodamientos de la empresa B? Entonces, digamos que una empresa que le compra rodamientos a dos empresas. Si una empresa que tiene una troqueladora le compre, o una empresa X tiene una troqueladora y le compra a dos proveedores. Entonces, lo que quieren identificar es que o sea, cuál es la probabilidad de que la muestra de una empresa, en este caso empresa A, tenga más, una vida media de por lo menos 0,4 años más que la de la empresa B. Entonces, vamos a mirar, digamos, todos estos datos, cómo los cuadraríamos o cómo los miraríamos dentro de la fórmula. Entonces, primero, vamos a mirar esta fórmula, vamos a recordar esta de acá. Vamos a copiarla para tenerla presente. Esta de aquí abajo, esta. Bueno, entonces ahora sí vamos a proceder. Entonces, bueno, entonces aquí lo que nos empieza a decir es que, ¿qué datos nos están dando? Nos dice que tiene una vida media útil de 3.5 años y la otra una vida útil de 3.3. Entonces digamos que eso serían los mu 1 y mu 2, las vidas medias. Para eso entonces sería 3.5 y 3.3.
Dice que tiene una desviación estándar de 0,4 y la otra tiene una desviación estándar de 0,3. Además, nos está diciendo, bueno, los Ns, la muestra es de 25 y la otra de 36. Para la A es de 25, para la B es de 36. Y nos faltaría esta parte que dice acá. ¿Cuál es la probabilidad que una muestra de 25 rodamientos de la empresa tenga una vida media de por lo menos 0,4 años más que la vida media de una muestra de 36 rodamientos de la empresa B? Entonces digamos que aquí sería esta parte que nos están dando acá o que nos están pidiendo. Es esta partecita, es esta parte que está acá. X, X1 barra menos X2 barra. Aquí no me están dando el X1 y el X2, sino me están dando como el total. ¿Me hago entender? O sea, es decir, que el X1 menos el X2 barra, Le están dando el en este total de caso esos es dos, ¿no? exacto, es la diferencia. La La diferencia. diferencia de los dos, porque aquí ahí me está diciendo, en el ejercicio me está diciendo de cuál es la probabilidad de que una muestra de 25 rodamientos de la empresa A tenga una vida media Sí, de por lo 0,4. menos 0,4 años más que la vida media de la empresa, Sí, sí, sí. de una muestra de 36 rodamientos de la empresa B. Entonces ahí ya es aplicar, digamos, la fórmula que decíamos de el Z, que era el X1 barra menos el X2 por la mu del 1 menos Solamente mu reemplazar y del 2. Sí, ya es irlo reemplazando en esa fórmula. Y la raíz de la desviación 1 al cuadrado sobre n1 más la desviación 2 al cuadrado sobre n2. me dio 0,016. Reemplazando. ¿Reemplazando ya? Ah, Sí, listo. señor. ¿Sí? No sé si ya lo hicieron también. 0,016. Sí, sí, señor. Sí, señor. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué pasa con ese valor? Tenemos que ir. ¿Cómo así? Espera un segundito. ¿Cómo así que 0,016? Profe, una pregunta en el total de digamos, el X barra X1 menos X2 no va, es restado con el mu1 menos mu2. Ay, sí, aquí falta. Sí, me comí el menos. Sí, aquí falta el menos. Sí, señor. Ahí es menos. 0,91. Pero entonces, ¿Me más? ojo porque este valor 0,91, ¿cómo así? A ver, ¿usted ya lo buscaron en la tabla o el resultado? A ver, una cosa es este resultado, ¿sí? A ver, 0,91 es una el cosa es el resultado resultado del de Z, la fórmula. a ver, este Z, ¿cuánto les dio? Otra vez, 0,91 porque me... esto, ojo, esto, Sí, esto de acá, sí, señor. 0,90. ¿Será que lo hice mal? Voy a revisar nuevamente. Profe, bórrese 0,016. Me confundí. Profe, A ver, ya, 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 ya.
Sí, señor. A ver, aquí es 0,4 menos 3,5 menos 3,3, cierra, abajo, raíz, 0,4 al cuadrado sobre 25 más 0,3 al cuadrado sobre 36, 11,99. Este valor es el que hay que buscar en la tabla. ¿Sí? Sí, señor, sí, señor. Nada O que sea, ver, nada que ver. 2,1199, 2,12, digamos que 2,12. Dos coma doce, 2,12 sería ese. Sí, sí, punto 98, 30. ¿Sí? Sí, 0,9830. Sí, señor. Ese sería, entonces ahora ese valor, 0,9830. El ejercicio nos dice cuál es la probabilidad de que la muestra de 25 tratamientos de la empresa A, que la vida media, tenga una vida media de por lo menos 0,4 4. años más que la de la empresa B. O sea, tenemos que ese valor es al revés. O sea, tenemos ese valor que nos da, lo mismo tenemos nuestra gráfica y nos da este valor. Ese valor que me está dando es 0,98. En ambos lados. Y menos 0,98. No, 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 ahí es, no, porque ahí nos está diciendo, el valor que nos está arrojando es este, solamente la parte, ¿Positiva? o sea, nos está dando, no, 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 nos está dando todo hacia atrás. Acuérdense que siempre el resultado que nos da la distribución normal, ¿sí? Es todo este Ya todo resultado. lo que... Sí, Pero pero me está pidiendo es este pedacito, digamos este pedacito de acá. ese es 0,98. No, ojo, este A valor de partir, a 0,98 partir. es hacia atrás. O sea que a 1 tenemos que restarle 98. 0,9830. 9830. Que es el ¿Sí? alfa. No, ese no es de la de T, de la distribución T, ese es de la distribución normal, de la tabla, de la Z normalita, Ah, de la ok. distribución normal, de la primera tabla que vimos. Entonces ahora sí Listo. hacemos esa resta. 0,0170. 0,0170. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de lo que nos está diciendo? Entonces, esa sería la probabilidad. Entonces, digamos que multiplicado sería 1,7% o 1,7 o 0,017. Entonces, la probabilidad es de que tenga el ejercicio lo que nos dice, una media de por lo menos 0,4 años más que la empresa B, es de 1,7%. ¿Sí? Esa sería la probabilidad. ¿Mm? O sea que es bajita, digámoslo así. Listo, esa sí sería la respuesta.
¿Listo? Bueno, ¿sí quedó entendido? Sí, señor. Bueno, continuamos entonces. Ahora, ¿qué sucede cuando las poblaciones son pequeñas? Entonces, cuando N1 menor que 30 y N2 menor que 30 o sea, lo contrario que estábamos viendo antes. Y no se conocen las desviaciones de las desviaciones estándar de las poblaciones. Ahora, pero si las poblaciones se distribuyen normalmente, entonces ahí sí podemos utilizar la ley T-Student para resolver esa situación. Entonces ahí sí aparece y vamos a manejar la T. Se parece, como les dije, así parecida como la anterior, como esta. Si se dan cuenta, es parecida a esta Z. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular una, una desviación que la vamos a reemplazar en la fórmula. ¿Sí? Digamos que esta desviación va a ser para las dos. Fíjense en cuenta que aquí no tiene ni S1 ni S2, sino es una desviación que la vamos a calcular con base en las desviaciones de las muestras. ¿Listo? Pero la fórmula es muy parecida. ¿Listo? Entonces, esa fórmula, vamos a verla entonces. Entonces, aquí continuamos. El denominador de la fórmula, o sea, la fórmula anterior, es el error estándar de las diferencias de las medias muestrales, siendo el valor S una combinación de las desviaciones de las dos muestras. ¿Sí? Entonces, lo que les decía acá. Esta S que aparece acá es una combinación de las desviaciones de las dos muestras, de las que están acá. ¿Sí? Para esta S. Esta S, digamos que es una S general, y que es la combinación de las dos muestras, de las desviaciones de las dos muestras. ¿Mm? Ahora, el denominador de la última fórmula, de la anterior, equivale a los grados de libertad. ¿Mm? Porque en este caso, bueno, para este caso, como estamos hablando de dos situaciones diferentes, se le van a restar es dos unidades, ¿sí? Porque estamos hablando de dos muestras, digamos que una por cada una. ¿Mm? Porque estamos trabajando con dos situaciones, con dos muestras, dos muestras diferentes. ¿Listo? Por eso entonces aquí hablamos de, eh, bueno, N1 y N2 menores que 30 o la suma de sus dos menores que 60. ¿Listo? Bueno, entonces vamos con ese ejercicio que dice para, digamos que, utilizarlo parecido para utilizar, digamos, la fórmula que acabamos de ver. Dice que un vendedor informa que cierta pieza de cobre fabricada por una empresa tiene una duración que supera en 60 horas a la misma pieza producida por otra empresa. La duración de una supera a la otra en 60 horas. Dice, se quiere poner a prueba esa afirmación y se toma una muestra de 9 piezas, encontrando que para la empresa A la duración promedio es de 1000 horas con una desviación de 60 horas. O sea, le hacen la prueba. ¿Mm? Y mientras que para la empresa B la duración media es de 925 horas con una desviación de 50 horas. ¿Mm? Se toman 9 piezas y se hace la prueba para las dos. Entonces aquí nos están dando es una desviación para que va a pertenecer a las muestras, no a la población como tal. ¿Sí? Aquí en este ejercicio lo que estamos viendo es que la desviación que se está presentando es para para las muestras y no para la población. Ahora, ¿qué nos dice? Dice, dice que se acepta la información del vendedor. Pues el vendedor nos está hablando de esa situación de si el valor de T de la distribución de la diferencia entre esas medias está en el intervalo de
t 0,05 y t 0,05. Entonces, digamos, lo que nos dice es que se sabe que la duración de las piezas se distribuyen normalmente. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cómo lo haríamos. Entonces vamos pero los datos. Bueno, entonces vamos un momentico la fórmula. Esta fórmula tenemos que tenerla presente para calcular la desviación. Esta. Le tomo un pantallazo. Bueno, entonces digamos que tenemos que tener los elementos, el N1 y el N2 son iguales, ¿sí? Porque dijimos que eran 9. La desviación 1 y la desviación 2 acá. Para una es de 60 y para la otra es de 50. Listo, con eso ya podemos calcular la desviación, la desviación, digamos, general, que es la raíz. Ahí está. N1 menos, está de acá. N1 menos 1 por S1 al cuadrado. Sobre N1. Listo. Entonces ahora sí podemos aplicar la fórmula. 9 menos 1, 8. Y una vez por 60 al cuadrado más 8 por 50 al cuadrado sobre 9, 18, 16. Listo, esa es la desviación, digamos la desviación general. 8 por 60 al cuadrado. Cincuenta y 55,22. Listo, esa va a ser nuestra desviación para la fórmula de t, que les decía que era muy parecida a la de z. Entonces la de t, que va a ser el x1 menos el x2 aquí ya solamente es una desviación para las dos, que fue la que calculamos. Aplicando estos valores. Aquí, ¿qué nos falta? Nos faltaría este x1 y x2.
el ejercicio. Nos dice que eran el X1000 y el otro 925. Sería 1000 y aquí 925. Ah, bueno, y este mu 1 y 2, que tampoco lo tenemos, lo que nos está diciendo acá, al comienzo. Un vendedor informa que cierta pieza tiene una duración media que supera en 60 horas a la misma pieza producida por la empresa B. Entonces, digamos que esto es 60. Y entonces ya podemos calcular con los datos, con estos y con los n's podemos calcular el t. Menos 60. 1000 menos 925. Ay, 55.22 al cuadrado. Que nos da 0,576. Listo, ese es el valor de t. Ahora, como el ejercicio me está diciendo para un valor de t igual a 0,05, entonces tenemos que buscar en la tabla ahora sí el valor de t. Ahora sí en la tabla. ¿Están escuchando o se fueron? Sí, sí, señor, estamos escuchando. Aquí activos, aquí Sí, activos. Entonces ahora vamos a buscar el valor que nos dice 1 menos alfa. Es acá. Nos dice 0,05. Ah, Estamos vivos. 0,95. 0,95. El 0,95 es en la tercera columna. Y como eran 18, 18 elementos, 9 cada uno, tenemos que restarle uno a cada uno, sería 18, 16. Sería acá. Entonces aquí sería 17,46 lo que nos está dando el valor de t. ¿Listo? Nos está dando el valor de t. 1746. Entonces, digamos que el grafiquito, lo mismo. La distribución, y entonces el t nos dio 1,746 Profe, una y el pregunta, qué otro pena. lado, señor, ¿Cómo se busca el valor de t en la tabla? Qué pena.
En la tabla, lo que pasa es cuando, bueno, este t, digamos, no es que lo busquemos en la tabla como tal, ¿sí? Este es el valor de t que va a caer dentro de la gráfica. Bueno, digamos dentro de la gráfica o fuera de la gráfica, dependiendo de los parámetros que nos estén pidiendo. Ahora, ¿cómo lo buscamos? En la tabla aparece aquí lo que la parte de arriba dice, este valor b, que les decía al comienzo, es lo que llaman los grados de libertad. Si esta tabla te estudia como una aproximación o una tabla, digamos que auxiliar cuando los datos no los podemos trabajar con la tabla de la distribución normal. Entonces aquí, dependiendo de la cantidad de la muestra, en este caso, como estábamos tomando dos muestras, le restamos uno a cada muestra. O sea, eran 9 muestras del elemento A, era que decía, de la fábrica de la empresa A, y 9 de la empresa B. O sea, en total eran 18 elementos. Pero entonces cuando hablamos de, en el muestreo de las diferencias de las medias, estamos hablando de dos, digamos, de dos muestras diferentes, entonces tenemos que restarle una por cada una. Es decir, aquí tendríamos que, como son 18, tenemos que haberle restado dos unidades, una por cada 9, o sea que nos quedarían 16. Ahora, este de aquí arriba, que es uno menos alfa, es el que vamos a buscar en la parte superior, y lo que nos dice el ejercicio, dice que se acepta la afirmación del vendedor si el valor de t, de las diferencias de medidas, está en el intervalo de entre menos 0,05 y 0,05. O sea, este 0,05 chiquitico es el que vamos a restar aquí en el alfa. Ese es nuestro alfa. Entonces, 1 menos 0,05 nos da 0,95, que es este. Entonces, donde se encuentre ese valor con el de los 16, que es el grado de libertad, viene siendo este. Ese es el valor en los que va a estar t, entre más o menos 0,05 t, que es lo que aparece acá, o es lo que gráfica que estaba haciendo acá, ¿sí? Este es el, digamos que el menos t menos t 0,05 y t 0,05. Sí, son estos valores. Esto es lo que nos está dando es esta parte de por fuera. Sí, lo que nos da por fuera, este valor de t. ¿Listo? Ahora, el valor que nos dio, 0,57. Entonces, ese está dentro de esta partecita. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, lo que nos decía que, aquí que nos decía el ejercicio, se aceptará la afirmación del vendedor si el valor de t de las diferencias de las medias está dentro de ese intervalo. ¿Mm? Dentro de ese intervalo. Entonces, dentro de ese intervalo es estar en esta parte. ¿Listo? Entonces, lo que nos estaba diciendo, se aceptará la afirmación. Se sabe que la duración de las piezas se comporta normalmente aquí. Eh, del enunciado, aquí al comienzo. Un vendedor informa que ciertas piezas de cobre fabricadas por la empresa A tienen duración media que supera en 60 horas a las mismas piezas producidas por la empresa B en la misma competencia. Entonces, al caer dentro de ese valor estaríamos diciendo que sí, sí está en lo correcto, que cae dentro de ese intervalo, a diferencia de todos los ejercicios anteriores, cuando lo hicimos con T, que caía fuera del intervalo. ¿Mm? Entonces, al caer dentro del intervalo, digamos que se está haciendo, se está cumpliendo esto que está diciendo a aceptar la afirmación del vendedor, porque cae dentro de este intervalo que nos está pidiendo, que es el que aparece acá. ¿Listo? ¿Listo, listo, profe? Sí. Sí, señor. Bueno, ¿te Sí, entendió señor. cómo es que se lee la gráfica, la tabla T? Bueno, Re. ahora, cuando hablamos de distribución en el muestreo de las proporciones, ¿Mm? Entonces, proporciones, pues digamos
es, digamos, podríamos decirlo como un porcentaje, ¿no? O sea, la proporción de una cosa respecto al todo. Cuando hablamos de respecto porcentaje a estamos todo. haciendo una comparación, Sí, ¿ah? Como la proporción de las piezas defectuosas en un lote producido. ¿Sí? De un lote hay tantas piezas defectuosas del total del lote. Parecido a lo que hablamos en estadística de casos favorables sobre casos posibles. ¿Mm? Estamos hablando de una proporción. Entonces, cuando hablamos de eso, de las distribuciones en el muestreo de las proporciones, entonces, digamos, estaríamos hablando de este concepto, ¿no? De la distribución de una población. Vamos a mirar. Entonces, aquí aparecen, digamos, que estos elementos o digamos que esas notaciones para tenerlas presentes. N se va a ser el tamaño de la muestra de la población, N mayúscula, N minúscula el tamaño de la muestra, ya lo hemos visto. El M, entonces el número de muestras que también ya lo sabemos calcular, que es la combinación entre las dos, entre la población y la muestra. Este P es la proporción de la muestra, es lo que hablamos de, también hablamos de como un estimador. El P barra es la media de las proporciones muestrales. ¿Mm? La desviación P, el error estándar, desviación estándar de las proporciones muestrales. Y P mayúscula, proporción de la población. ¿Listo? Bueno, entonces aquí pues manejamos otra fórmula ya diferente para la desviación de P. Aquí asumimos que el P barra que nombrábamos anteriormente, ¿m? Va a ser igual al P mayúsculo. O sea, el de la media de las proporciones muestrales, la desviación va a ser la raíz del P por Q sobre el total de los datos, o lo miramos como P por Q. Y para el cálculo de Z, entonces aquí ya varía. Aquí nuestro Z ya va a ser P minúscula, que es el que veamos anteriormente, proporción de la muestra, el estimador, sobre la proporción de la población, restados, sobre la raíz del producto sobre el total de los datos. Bueno, entonces aquí compañía, el 18% de los trabajadores, entonces mire que aquí ya nos aparece un porcentaje, ya no está diciendo cantidades, sino está hablando de porcentajes. Entonces el porcentaje, como les decía, es una proporción. ¿Mm? Dice, el 18% de los trabajadores están de acuerdo con un proyecto de ley que modifique el Código Laboral colombiano. Dice, la gerencia de la compañía desea conocer la probabilidad de que una muestra de 120 trabajadores, el 30% o más estén de acuerdo con dicho proyecto de ley. ¿Listo? Entonces, esa es la información que nos están dando. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a solucionar? Entonces, ahí vamos a trabajar con los valores que me están dando aquí. 18% de los trabajadores. Ese va a ser la proporción mayúscula, es decir, la proporción de la población, la que nombramos por acá, proporción de la población. ¿Listo? Este 30 pues va a ser el de la proporción, digamos que de la muestra. Proporción de la muestra.
Y aquí teníamos que, nos faltaría, nos dice que este 18, bueno, ya vamos con la fórmula. Y la vamos a escribir. Nuestro Z es igual a P menos P mayúscula sobre la raíz ciento, ¿sí? 18%, sí, 18%. Y, bueno, la muestra tiene 120 trabajadores, ese es nuestro N. ¿Qué más? No nos dan. Bueno, entonces ya podemos, digamos que hacer nuestro cálculo, entonces sería el P minúscula sería 30%, o sea, 0,3, menos el 18, que sería 0,18. Aquí la raíz de P, este P es este de acá, por el Q de, sería 0,72. 82, profe. 0,82. Eso, perdón, 0,82, sí. 0,82. Aquí es por sobre 120. Entonces, 0,18 por 0,82. 3,42. Se nos da 3,42. Nos dice el ejercicio que eh, la gerencia de la compañía desea conocer la probabilidad de que una muestra aleatoria de 120 trabajadores, el 30% o más, estén de acuerdo con dicho proyecto de ley. Entonces nos dio 3,42, es el que buscamos en la tabla, en esta de la Z. 3,42, 40, 41, 42. Sería este, ¿sí? Este es el 2, sí. 3,42. Entonces nos dice, bueno, nos da 0,997, 0,900, 0,9997. Entonces, si hacemos nuestra gráfica, lo mismo. Nos da por acá 0,9997. Y acordémonos que el valor que me da es hacia atrás. O sea, todo esto. Esto es lo que me da el resultado. Este 3,42. Y me da eso. O sea que 1 menos 0,997 se da muy bajito.
Eso da 0,003. Eso no alcanza ni al 0,03%. Y entonces lo que me está diciendo el ejercicio es que sí. Entonces, para saber, o lo que dice aquí, desea saber si está de acuerdo con dicho proyecto de ley. Entonces, con este valor, digamos que estaríamos diciendo que no, porque está muy bajito. ¿M? No alcanza ni el 1%, ¿sí? De probabilidad de que esté de acuerdo. ¿M? Entonces, el 30% de la población esté de acuerdo con dicho proyecto de ley, no es cierto. ¿Listo? ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Señores. Sí, señor. Sí, Sí, profe. señor. Sería este. Listo. Bueno, entonces, eh, de acuerdo a esto, entonces ya les dejaría un taller de ya de lo que hemos visto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va a ser? Yo les dejo el taller y digamos que sería como pensar que es un taller para entregar en clase. Entonces es que en el próximo encuentro pues voy a estar ahí disponible. Yo les dejo el taller y ustedes lo van a estar realizando. ¿Listo? Pero el taller lo Listo, envía profe. desde cuándo, profe. ¿Me están escuchando? Pues El mismo día. Le doy en 8. lo oyen ocho, luego, El luego. martes. El del martes tenemos clase, a ver. No, le doy en 8 el viernes. Igual toca Luego hacer el el martes, taller, sea el martes o sea el viernes. El martes es luego el clase martes que normal tiene. y el viernes es Por eso. Carlos. Ajá. No, ¿Señor? no, no, no. No, el martes, porque entonces, Listo, profe, hágale, hágale, hágale. Sí, el martes y ya ahí ¿listo? salimos Ya se de eso estaba de acá una vez. boteando. Ay, pero no se aguanta ni una. Ay. Hágale, profe, todo bien, hágale, de una. ¿Listo? Listo, Yo sí, les señor. envío, digamos que por ahí hacia el mediodía, creo que el martes, vamos a ver, para que lo vayan Listo. mirando. De todos modos, el martes yo les envío la invitación, ustedes se conectan y me preguntan por si tienen alguna inquietud o algo para dentro de la hora hacerlo. ¿Listo? Sí, señor. ¿Y Listo, sí, señor. qué sería para ese niño? ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Para ese día se Ya, entrega el ya, sin taller. reírse. Sí. No ¿No escucho, no escucho? entiendo. Que si No ahora se sí ya me Problemas. escucha envías, bien. que ese día Que sí. te Se te escucha entrecortado, usa el chat. Sí, no se escucha bien. Así ese mismo día, o sea, yo les lo envío el martes. El martes, digamos que al mediodía, que no se me olvide. Les envío el taller, ustedes lo van mirando y digamos que dentro de la clase tienen el tiempo para irlo solucionando, o si tienen alguna duda, y al final es que lo entregan, o lo escanean y lo suben al correo. ¿Listo? Al correo, como siempre. Sí, señor. Listo. Uy, listo. Gracias. Bueno, ¿Eso es todo, listo, profe? señores. Entonces, sí, sí, vamos a dar hasta ahí. Pero Entonces, ¿cuál es su afán? Entra Calve. al baño, entra al baño. Mentira, mentira, mentiras. bueno, entonces, jóvenes, así quedamos. ¿Sí quedó entendido entonces? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces nos estamos hablando. Que Gracias, estén muy profe. bien, que pasen buen fin de semana. Listo, Lo profe, feliz mismo, noche. gracias, profe. Bueno, ¿hoy se escuchó mejor?
Sí, señor. Sí, sí, hoy estuvo mejor, más fluido. Ah, bueno, vamos a ver si es. Listo, Sí, muchachos, sí, feliz y noche. así. Chao, profe. Feliz noche. Bueno, bueno, que esté muy bien. Chaito, pues.